Siempre afirmaciones de esa naturaleza tienen que ser contrastadas con la evidencia, ¿no? Iván, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la opinión tuya, Iván, sobre esto que ha pasado, este incidente el día de ayer y todo lo que va a traer detrás? Siempre afirmaciones de esa naturaleza tienen que ser contrastadas con la evidencia, ¿no? Y respecto a las elecciones, pues tenemos un caso singular, ¿no? Es posiblemente uno de los procesos públicos que genera más evidencia de todo lo que es el Estado, ¿no? Es decir, hay evidencia desde las actas, ¿no? Que de hecho se cuelgan en la página web de la OMPE, hay evidencia de las autoridades electorales, hay evidencia de los personeros de los partidos, hay evidencia de los observadores, hay evidencia de un conjunto de actores que recogen información durante la elección, antes de la elección, después de la elección, ¿no? Y en este caso, además, toda esa información pues es muy coincidente, es decir, todos los que te he mencionado coinciden en un tema concreto, que las elecciones en el Perú se han desarrollado bajo condiciones absolutamente ordinarias, normales, como siempre ocurre, ¿no? Y entonces creo que es bajo ese parámetro que debe juzgarse cualquier tipo de aseveración, haga quien la haga, sobre las elecciones, ¿no? Y porque revela de que pues hay, como se dice, un profundo desconocimiento, para empezar, del funcionamiento del sistema electoral, ¿no? Como ha señalado el presidente de Elecciones, el jurado, en lo que corresponde a los resultados, solo le toca la proclamación, ¿no? El tema del procesamiento de los votos, el tema del conteo de los mismos, es una tarea que está a cargo de la OMPE y de las finales concentradas, ¿no? Además, hay que recordar ese detalle que a veces se olvida, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de una sola institución centralizada, sino de decenas de entidades a nivel nacional que funcionan, cada quien estableciendo pues su propio conteo y luego recién al final centralizando toda la información. Entonces es pues la afirmación, por lo menos pues muestra un desconocimiento muy claro de cómo funciona el sistema electoral en el Perú, ¿no? Claro, lo que resulta increíble es eso, ¿no? Porque parte de un profundo desconocimiento, es decir, así el propio doctor Jorge Salas Arenas tenga la voluntad de favorecer a un candidato, la pregunta es cómo va a ser para que ese candidato sea presidente si los números de los resultados dados por la OMPE dicen otra cosa, y si además cualquier decisión él no la toma individualmente. Eso son decisiones colectivas, ¿no es cierto? Es un colegiado. Sí. Es un colegiado. Además, el que decide. hay que recordar un hecho importante. Es un, digamos, en la vorágine de las elecciones a veces nos olvidan algunos detalles, ¿no? Pero recordarás que en marzo del 2021, antes de la primera vuelta, hubo un cuestionamiento respecto de la inscripción de algunos candidatos presidenciales, en concreto el candidato Otail y el candidato López Aliaga. Los candidatos tuvieron un proceso, de hecho tenían el riesgo de ser excluidos del proceso electoral, ¿no? Y cuando eso pasó, digamos, el caso llegó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Transparencia, de hecho, emitió una comunicación al jurado señalando la importancia de que cualquier decisión priorizara la participación política de los candidatos presidenciales para evitar cuestionamientos del proceso. Y digamos, esto es muy importante, ¿no? Porque hay una referencia expresa al caso del candidato López Aliaga en esa declaración que he señalado, ¿no? Y más bien lo que pasó es que el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado, que es un colegiado, como bien señalas, el Pleno decidió mantener la continuidad de los dos candidatos. Es decir, más bien lo que hizo el jurado fue garantizar, ¿no?, que el candidato López Aliaga pudiera seguir en carrera, ¿no? Entonces, ese hecho también va en línea contraria con lo que se ha declarado, ¿no? Claro, ahora, lo que ha sorprendido es en Mario Vargas Llosa, el día de ayer, en una reunión de este Centro de Estudios para el Desarrollo, que está realizando un evento en Montevideo, ha dicho, nosotros hace un momento hemos puesto las declaraciones que dio él ayer
sobre lo que está pasando en el Perú, en general, ¿no? Pero habló en particular de Perú también en un momento, diciendo que en el Perú habían ocurrido elecciones limpias, pero donde lo que había pasado es que la gente había votado mal. Es decir, él lo que dice es, no solo se trata de tener un sistema democrático correcto, por así decirlo, con instituciones correctas, sino que la gente vote correctamente, ¿no? Bueno, considerando claro, como hay, corrección, desde luego, ¿no? Hay una discusión siempre política que es la clave de la competencia electoral sobre cuál es la votación correcta, ¿no? Claro. Digamos, entonces, pero es cierto, ¿no? El sistema electoral lo que ofrece son condiciones justas para la competencia electoral. Ya toca a los ciudadanos elegir lo que consideran ellos la mejor opción. Desde luego, tener partidos de buena calidad, tener una buena oferta política ayuda muchísimo, ¿no? A que los ciudadanos puedan elegir bien, pero también es un problema que arrastra el país hace mucho, que la oferta política también pues ha perdido calidad, ¿no? Lamentablemente, y eso tiene que ver con los partidos, tiene que ver con los liderazgos, y es una de las cosas, ¿no? De hecho, que explica por qué estamos en esta situación en estos momentos en el país. Claro, a mí se me ocurre, Iván, resucitar una secuencia que abrimos hace tiempo acá en Exitosa, hace años, ¿no? Que se llamaba Se Busca Presidente, porque creo que es lo que hay que hacer, ponernos a buscar desde ahora presidente, ¿no? Alguien que corresponda a los, no sé, a las expectativas de los peruanos. En primer lugar, que esté vacunado contra cualquier tentación de corrupción, pero a la vez que tenga las calificaciones para conducir a un país que está lleno de problemas, pero también de oportunidades. Ahora, el problema es que seguimos envueltos en esta discusión, ¿no? De pronto ha resucitado la discusión sobre el fraude electoral, ¿no? Sí, esperemos que el tema, pues, termine de dilucidarse muy pronto. Creo que se necesita una actitud muy responsable por parte de todos los actores, ¿no? Políticos. Desde luego, siempre todo ese tipo de testimonios tienen que recibirse, es la obligación de las autoridades, ¿no? Todos deben siempre recibirlo, pero también, desde luego, pues tendrá que ser acompañado algo así, con algún tipo de información de respaldo, ¿no? Pero por lo menos lo que se ha conocido hasta el momento es de una absoluta pues debilidad, ¿no? No hay ningún elemento que nos dé siquiera indicios, ¿no?, de la verosimilitud de los firmados, ¿no? Ahora, el otro tema que a mí me resulta preocupante, más allá de esta declaración donde uno tiene la impresión de que Samir Villaverde está tratando de politizar su caso para lograr lo que logró ya 2 veces, ¿ah? O sea, los antecedentes de este hombre son increíbles. En el 99 fue dado de baja de la FAP por participar en actos ilegales en sus días de Franco con suboficiales de su institución. Unos años después participó en un asalto a balazos a una pizzería en Miraflores y terminó herido de bala él. Y luego fue condenado a 10 años. A los 2 estaba libre, pese a que su sentencia fue de 10 años. Unos años después de haber sido liberado, vuelve a estar involucrado en la comisión de delitos y recibe una condena de 4 años. Y otra vez sale antes de cumplir la condena. Y finalmente termina dueño de una empresa de seguridad, contratando con el Estado, incluyendo la Federación Peruana de Fútbol. Pero además termina siendo parte del entorno. El presidente dice que, lo ha dicho su abogado, el doctor Pacha, de hace un rato, que el presidente no lo conoce, que el presidente no ha tenido prácticamente relación con él, lo cual resulta muy extraño porque él le ponía el carro a los sobrinos y él aparentemente era un asiduo concurrente a Palacio de Gobierno. Entonces la pregunta es cómo una persona con estos antecedentes podía estar en Palacio de Gobierno, ¿no? Así no tuviera contacto con el presidente, ¿qué hacía ahí? ¿No? Sí, claro, no hay una situación ahí que de hecho está en manos de la Fiscalía, ¿no? De identificar todas las responsabilidades en ese caso, ¿no? Pero en general, en nuestra historia reciente, no hemos tenido varios casos de personas con antecedentes cuestionables que luego brindan información que puede ser pues útil para algún tipo de caso judicializado, ¿no? Pero en todos esos supuestos, esas personas pues tienen que incorporar en sus testimonios información muy detallada, muy precisa, muy clara, y también la evidencia, ¿no?, de lo que se señala. Entonces, sin eso,
lo que a veces lo que ocurre sencillamente es más ruido, ¿no? que otra cosa. En todo caso, ya las razones que hay atrás de una estrategia de defensa legal o no, ya es un tema pues que es un poco de especulación, pero lo que sí hay que ser, como digo, como autoridades muy responsables respecto del momento en que se reciben ese tipo de testimonios, y aún más al momento de difundirlos, ¿no? O darlos por hechos de manera automática, ¿no? Iván, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil, como siempre. Hasta pronto, hasta pronto. Muy buenos días.